señor Luis Cacabello, es lo que le falta al conjunto de Guaraní. Empezar a hilar triunfos seguidos, porque perdió poco, pero empató demasiado Guaraní. Por eso cada vez que empataba se le restaban 2 puntos que lo iban a tener en un momento mejor aún en la tabla, porque futbolísticamente no hay mucho que reprocharle al conjunto de Francisco Arce Guaraní. Creo que mantiene una forma de jugar, un esquema, sabe cómo cambiar de acuerdo a los partidos, de acuerdo a los rivales, y es quizás uno de los equipos más regulares que tiene el campeonato. El hecho de no ganar seguido sí le está jugando en contra, pero aún así está peleando los primeros lugares, no está tan lejos de la punta. Si uno mira y dice, bueno, con tantos empates y Olimpia, que ganó más de lo que perdió y empató, igual le quita 8 puntos ahora, ¿verdad? Entonces tampoco es demasiado lo que le está sacando el conjunto de Olimpia con la cantidad de empates de Guaraní. Si miramos el otro equipo, Ameliano que no venía bien, Ameliano que empezó a tener algunos problemas, dificultades, dejó Pedro Sarabia, agarró un técnico que sabe manejar planteles como Aldo Bobadilla. Con esto no digo que Pedro no sepa hacerlo, pero hay veces que termina un ciclo y hay técnicos que dan el paso al costado para que venga otro. Y desde que llegó Aldo Bobadilla creo que está haciendo muy bien las cosas también el conjunto de Ameliano, que le ganó y fue sorpresa la fecha anterior a Nacional. A Nacional sí lo alejó a 4 puntos de Olimpia. Todos creíamos, o la mayoría creía, que ganaba Nacional ese partido. No fue así, ganó Ameliano, dio el golpe, hizo que Olimpia tenga cartón lleno porque perdió Libertad, porque perdió Cerro y porque el domingo, perdió también Nacional. Un partido de 2 equipos que juegan bien al fútbol, que se respetan bastante, que saben lo que tiene que hacer en el terreno de juego. Otra vez Guaraní, que lo recupera Alcaraz, de hecho que lo habría recuperado, pero lo perdió contra Libertad porque es jugador y pertenece a los registros del Club Libertad y por cláusula de contrato no pudo jugar. Walter González, que le hacía la pregunta a Germán Tilder la vez pasada en la conferencia de prensa Francisco Arce, si cómo lo quitaba a Walter, y Walter se mantiene en el equipo y lo va a poner junto a Alcaraz, quizás Alcaraz tirado un poquito por los costados porque sabe hacer ese trabajo, y dejándolo como referencia, como 9-9, como punta a punta a Walter González, que realmente está aprovechando la oportunidad, convirtiendo buenos goles. Por eso uno piensa que va a ser un buen partido, un lindo partido donde los dos van a buscar los 3 puntos, donde los dos van a salir a ganar y no se van a guardar absolutamente nada. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar Derris López y esto va a arrancar. Fecha 15 del torneo clausura. Guaraní local frente al Sportivo Ameliano, Darío. Nuevo Kia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de Pamela, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Después tenemos con Arturo, con Carlos, con los compañeros para Olimpia, Sudamérica. Ese partido se va a jugar en Encarnaciones y ese cotejo va a arrancar a las 8 de la noche. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Trinense, Libertad y de fondo Cerro General Caballero. Señoras y señores, autoriza el juez. Bueno, y empieza a mover la pelota. Bueno, esto tiene que ver con la protesta. Tema reglamento, año próximo de la categoría, la intermedia para abajo. Y esto ya, bueno, es algo muy habitual, Ricardo F. Sí, se hizo como un sello natural en son de protesta por el reglamento, donde tienen que volver a juntarse los encargados, la FAP y también la APF. Muy bien, señoras y señores, a ver, ¿desde cuándo ya empieza a jugarse de manera oficial la competencia? Ahora sí, señoras y señores, sale por el fondo Cristóforo y ahora sí arranca el partido aquí en Dos Bocas, entre Guaraní con Sportivo Ameliano. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, va saliendo Cristóforo, lentamente ubica la pelota Cristóforo, más arriba le dice a los compañeros, pelota el arquero uruguayo, va a soltar por el fondo, va con el brazo derecho, ahora bota la pelota por el piso Cristóforo, todo lento para el portero de Ameliano, ahora sí bajó la pelota y le va a pegar al balón, le pegó, tiró pelotazo, largo arriba, va sobre mitad del terreno, pelota larga esa pelota. La FELAX, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimiento, se encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma, mes aniversario número 30
199 de la Caja Mutual. Crédito La Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000 Caja Mutual. Y la pelota sobre punta zurda, pelota por el medio, sale Rivero, juega bien suavecita, pelota sobre mitad de terreno, va el balón, pelotazo largo al fondo. Viene saliendo el equipo legendario. A ver, la tiene Román, levantó, tiró golpe de cabeza de Julio González, dejando la pelota por mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene Patiño. Patiño movió, soltó. Arriba el cabezazo de Rivero, juega Paul, pelota para Paredes, toca la pelota a la visita. Entregó para Abogado, Abogado para Paredes, toca, levantó la cabeza, juega al medio para el Pirgo. Este movió para Coronel. La pelota muy larga en esa zona, Ricardo F. Bueno, primeros minutos donde la línea defensiva de Guaraní no está tan sólida. Se equivocó Paul Rivero 2 veces. En la última sale Pérez a romper y después regala todo el callejón. El pase no fue bueno. De lo contrario lo podían complicar a Guaraní por ese sector. La pelota para el fondo será tiro de portería para el equipo legendario. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El balón por mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene, va para el fondo, viene buscando esa pelota Vargas. Vargas juega para Gaspar Servio. Le va a pegar el capitán de equipo. Le pegó, tiró Gaspar. La pelota por arriba sobre mitad de terreno. Hay golpe de cabeza, pelota por media cancha, tiene Dani Pérez. La pelota para Pérez, separando esa pelota, viene marcando Abogado. Dejando suavecita, pelota nada para el fondo. Tranquilo, dice Gaspar. Ataja esa pelota, el portero legendario juega suavecita. Está dejando para Vargas, moviendo la pelota. Dejó para Cantero, marca Zamudio, pelota en costado. A ver qué dice el juez. Y será saque de costado para el equipo de Ameliano. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Finalmente fue el saque de costado para Guaraní. Pelotazo largo, Vargas Gutiérrez, balón por el medio. A ver, lo tiene Paul Rivero. La pelota para Paul, sale bien, pelota suavecita sobre punta derecha. Está dejando la pelota para Román. Román pasa la frontera. A ver, la tiene, levantó la cabeza, juega bien, pelota al medio. La va recibiendo Prieto, tiene Prieto, domina, resbala Prieto. La marca de Zamudio, juega para Ameliano. Deja para Coronel, movió sobre punta derecha, pelota a mitad de terreno. El rebote para el canal, le puede pegar, corrió Adrián. Se mete al canal, juega bien. A ver, movió para Mansur, le pegó, tiró. ¿Qué pasó, Ricardo, en el remate? Bueno, se ensució mucho la jugada de Guaraní, pero todos los que tenían el balón intentaron jugar de primera. Prieto que se cae, Alcaraz también. Walter que retrocede porque no tenía ángulo de remate y Mansur que le pegó de primera. Guaraní avisó también en ataque que puede y tiene con qué. Saque de costado, punta derecha, pertenece al equipo legendario. La Porcina es la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Recordando que Martín Ledesma pierde la categoría. Lo acompaña al 3 y a Colegiales se mantiene el 12 de junio. Para el próximo año en la categoría de intermedia. Pelota por media cancha, tiene, juega Abogado. A ver, Abogado movió la pelota para el Pino Contreras. Se va a equivocar, pelota a mitad del terreno, zona media. Va saliendo Prieto, juega para Dani Pérez. La pelota para Pérez, movió suavecita para Román. Va tocando la pelota Laurinegro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Liga de Naciones de Europa, minuto 88. Portugal de visita le gana 3-1 a Polonia. Por su parte España, tramo final del compromiso, le gana 1-0 a Dinamarca. A las 8 de la noche van a jugar Olimpia Sudamérica en Encarnación. Lleva tu aire, explico, una instalación gratuita con garantía de hasta 3 años sin cuota, 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología y coefe, la fresa no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre de zip, filetes, tomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. Le pegó Mansur buscando la pelota al 7, arriba esa pelota al techo, Ricardo F. ¿Cómo se complicó Giovanni primero? Porque fue a buscar una pelota en el área, cae, intenta que le cobren una falta que no existió, casi queda a merced del defensor o en este caso del atacante de Guaraní. La despejan a media hasta que queda para Mansur, que sacó un remate con mucha potencia. Es el segundo remate al arco de Mansur. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros sin Villa, Diego y Bam. Partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con Trinidense, Libertad y de fondo Cerro Porteño, General Caballero. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 49, ruta 12 para Caray. Si no en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Desvía esa pelota, Julio González se metía en esa zona, el hombre legendario será finalmente tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Guaraní. Energy Gas llega hasta
tu casa rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplacatado, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. ¿Quién le pega, Víctor? Mansur. Muy bien, le va a pegar Mansur, tiro de esquina. Guaraní busca el primero. El equipo legendario buscando el primero. Hoy celebra años. Dicho sea de paso, 121 años de vida institucional para el equipo legendario. Vamos a ver, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar de Res López. ¿Llegará el primero de Guaraní? Vamos a ver. Mansur le va a pegar a esa pelota. Autoriza el juez. Pelota parada. A ver, jugó para Cantero, levantó. Pelota al medio. Está parando Román. Román con esa pelota levantó el centro. Golpe de cabeza. Alcaraz arriba se desvió. Insiste Alcaraz, jugó para Walter. Pide hermano. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, de acá es muy difícil. ¡Upa! ¡Qué fuerte el encontronazo! ¡Qué fuerte el encontronazo! Esto puede ser roja inclusive. ¡Qué fuerte el encontronazo! Como para que nos ayude un poco Gerardo de estudios si va con plancha, si lo toca o no lo toca en la parte baja. Pero en la última jugada en el centro, Alcaraz cabecea y pega en el hombre de Guaraní de vuelta en el rebote. Quiere manejar la pelota. Walter González allí levanta los brazos como pidiendo una mano, cosa que desde aquí no observamos. Y después sí una entrada muy fuerte del hombre de Ameliano al de Guaraní. Ambos quedaron en el piso. Alcaraz con Zamudio, Víctor. Sí, quedó sentido Alejandro Zamudio y el de Guaraní. No, en es realidad Alcaraz. no es Alcaraz. No es. Es Prieto el que quedó en el piso con gesto de mucho dolor. Fue falta de Prieto, pero el que quedó con mayor dolor por los gestos que está haciendo es el hombre de Guaraní. Bueno, correcto. A ver, Gerardo, ¿tenés imágenes? Y lo cruza Richard Prieto muy fuerte. Para mí, tiene color medio naranja la tarjeta, digo. Ricardo F. Sí, los dos entraron realmente fuerte, pero muy fuerte a disputar esa pelota. Pero uno se llevó la peor parte, no sé si está fingiendo o no. Prieto creo que fue el que llega más fuerte. El que se repuso ya es Zamudio, Víctor Villalba. Sí, Zamudio ya se levantó, Prieto sentido, y por las dudas en Guaraní se mueve Barrientos, por si no puede continuar Richard Prieto. Esto es llamado de VAR para vos, Ricardo F. ¿Lo llaman o no del VAR? Desde acá parece, Diego, pero como no es muy clara la jugada porque nos estaban tapando, vamos a ver qué pasa. Para Gerardo es un colorcito un poco más que el amarillo, que la tarjeta amarilla. ¿Cómo viste vos, Víctor? ¿Le llaman o no del VAR al árbitro? Y yo creo que no, Diego. Incluso no mostró todavía la amarilla. Quizás cuando se levante Prieto sea amonestado. Me parece que va a quedar finalmente con la tarjeta amarilla. Bueno, muy bien. Ahí va el árbitro. Tampoco hay tarjeta, Víctor. Al final no mostró tarjeta, solo falta y ahí quedó la jugada. Va a salir a un costado Richard Prieto. Insisto, cobró la falta del hombre de Guaraní, pero veo que está muy enojado Richard Prieto reclamando porque evidentemente por algo se quedó con mucho dolor. Bueno, no hay tarjeta en esta acción. Sin tarjeta, pelota al fondo, sale Deportivo Meliana. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cebellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora el árbitro para el juego, Ricardo F. Bueno, hay que ver si es por la falta o si no pasó nada, o por la mano que pedían los hombres de Guaraní. Bueno, muy bien, no pasó absolutamente nada. Pelota para el fondo, sale la visita. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albe Roca con el pacto de confianza. NGO, no ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, ya virá Caricia con el Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Zamudio, juega para Julio González. Te dejó su visita, pelota por media cancha. A ver, tiene, juega en esa zona. Saracho pierde la pelota. La viene buscando Alcaraz para el equipo de Guaraní, jugando de primera para Cantero. Cantero domina, tira Cantero de zurda. Está bajando para el fondo para Vargas. Le va a pegar de zurda. Le pegó nomás. La pelota por arriba. ¿Qué pasa acá, Víctor? Falta de Julio González Coronel contra Gustavo Vargas. Ya cuando rechazó la pelota lo tocó el hombre Ameliano, quedó sentido el 14 de Guaraní. Bueno, si va a parar simplemente para decir tranquilo, mejor dejaba seguir la jugada, me parece. La pelota al fondo será tiro libre para la Uninegra. Para instalarte industrial, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Decide bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país.
La pelota al fondo será tiro libre. Gaspar Servio le pega ese balón. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes y viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Después estamos con Arturo, con Carlos para el juego. Olimpia Sudamericana, encarnaciones de partido va a arrancar 8 de la noche. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Tengo la sensación, Ricardo F. Que este partido podría, bueno, de hecho es muy físico, dicho sea de paso, poco fútbol, más físico que otra cosa. Pero si acá si el árbitro en jugadas puntuales no toma determinación, ¿qué pasa? ¿Esto puede complicarse o no, Ricardo F? Me parece, pero yo creo que van a dedicarse a jugar, ¿eh? En algún momento se van a dedicar a jugar, los dos tienen con qué. Bueno, sí, pero va muy físico. A ver, Víctor, yo creo que esto es muy físico y poco fútbol por ahora, Víctor. Ya estaremos contigo. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene marca. A ver, sensaciones para vos, Víctor. ¿Compartimos o no? Y por ahora está friccionado, Diego, y creo que coincidimos que es la vara un poquito alta en cuanto a la tarjeta. Veremos cuándo sale la primera amarilla de mano de Derly López. Señor, la pelota sobre punta zurda, tiene Paredes, va a colocar el centro, Paredes levantó, tiró, pelota a la marca, la verdad tiene Moreira, juega para Prieto, bajó de primera, falta, pita el juez y será tiro libre para Guaraní. En Cantabria sea cerámica, clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333, Cantabria sea. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299 más info en nissan.com.py. La pelota por el medio, va saliendo sobre punta zurda, tiene Vargas, Dominas, Vargas, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega a la derecha, está dejando por media cancha, movió para el cara, juega con cuidado y acá hay tarjeta. Acá viene la primera tarjeta, es lo que estoy diciendo, Ricardo F. Primera tarjeta para el hombre de Ameliano, Víctor. Tomás Gutiérrez, el primer amonestado. Ricardo. Otro de los jugadores que entran con la tarjeta amarilla bajo el brazo de Gutiérrez, ¿eh? Qué jugador que tiene un romance con la tarjeta. Tiro libre para Guaraní. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299 más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisa, la felicidad están los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Señoras y señores, tiro libre para Laurinegro. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Piso, probaste, te gusta. Estamos llegando al minuto 14, la etapa inicial, minuto 14. Repito, este primer tiempo por ahora está 0-0. A ver, Mansur le pegó. Pelota larga al fondo, no pasó nada. Tiro de portería. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramo, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. El partido se mantiene 0-0. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. Mañana prosigue la fecha con Trinidense, Libertad de fondos para Cerro Porteño, General Caballero, saque de costado, sector defensivo sobre la izquierda, pertenece al Sportivo Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, Darío Sarquita, el banderín, se produce el saque de costado, pelota por arriba largo, a ver, dejó esa pelota correr Román, ahora pertenece al Laurinegro, saque lateral, punta derecha, el encargado es Pérez para el saque de costado, repito, el partido por ahora se mantiene 0-0, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa, ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. 0-0 el partido aquí en Dos Bocas. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, a ver, la tiene Julio González, pelota para González, al lateral derecho que tira Ameliano. Epa, empuja, cuidado. Empuja Alcaraz, tiro libre para la visita. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Tiro libre para la visita. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa en peñas del país con certificación internacional ISO 9001. La plata en peñas
Pequeños contactos al 0181-950-900. La Plata es justo lo que necesita. El partido se mantiene 0-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y pagan bien los productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y los dos activos, Diego. Desde el principio del partido dando indicaciones. A Bobadilla no le gustó el arranque de su equipo porque notaba que a los gritos salían los primeros 5 minutos. Francisco Arce dentro de todo más tranquilo. Correcto, Víctor, pelota para el fondo, a ver arriba, va sobre mitad de terreno, pelota suavecita, viene buscando esa pelota, la va recibiendo Pérez, Pérez soltando bien suavecita para Mansur, Mansur baja para Prieto, domina de zurda, esta juega sobre punta zurda para Vargas, obvio la pelota para Cantero, tiene pegadita la raya, está marcando Zamudio, baila con la pelota Cantero, pone la pausita al zurdo, a ver la tiene el juvenil de Guaraní moviendo bien esa pelota, se le va la pelota, se le fue para mí, se fue, insiste Guaraní, la pelota para Moreira, le puede pegar al balón, a ver la tiene Moreira, baja punta derecha, entregando suavecita para Román. Román juega para Pérez. Pérez tiene sobre el costado derecho. Juega bien para Mansur. Toca la pelota legendario. Se abre, juega por el medio Pérez. A ver, levantó, tiró. Pelota arriba al cabezazo de Patiño. El rebote pertenece a Prieto. ¿Le puede pegar o no? Prieto baja sobre punto zurda. Está dejando para Cantero. Domina, levantó la cabeza. Está bailando con esa pelota. Juega suavecita al canal. Le puede pegar. A ver qué jugada para Cantero. El Canaja. No. En esa zona jugó González. Pelota mide cancha sale Guaraní. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Ricardo F? Me gusta más Guaraní. La última jugada se juntaron Prieto, Alcaraz y Cantero. En la última pensé que le iba a pegar a Alcaraz, sin embargo lo vio bien a Cantero, le cedió la pelota, picó tarde el carrilero que tiene Guaraní, por eso no fue el primero del partido. Muy bien, la pelota para el fondo, sale el equipo legendario. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. No ron por Team Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Y la pelota para Moreira, juega para Alcaraz, otra vez para Moreira, gira con esa pelota, Noche Moreira. Moreira tiene más por el piso, juega punta derecha, está bajando para Romana. La tira Romana. Román jugó ese balón para Pérez, levantó, tiró al centro, marca Patiño, pelota al medio. El rebote pertenece a Guaraní, la tiene Moreira. Moreira con ese botín derecho juega para Mansur, levantó la cabeza, todas las pelotas van para Mansur. Jugó sobre punta sur para Cantero, es Vargas. Ahora sí para Cantero. Cantero tiene domina. Va al zurdo, Cantero juega bien, pelota para Mansur, otra vez para Cantero, ganó, qué buena acción. Le pegó, tiró Cristóforo. Atento el arquero, Ricardo. Nuevamente por el sector izquierdo entra el conjunto de Guaraní. No fue buena la definición de Cantero. Ni centro ni remata al arco. Le falta tener mayor decisión y determinación para terminar la jugada de buena forma. Mañana se define la intermedia, mismo horario para Tembetarí, Carapeguá, Recoleta ante Fernando de la Mora. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Liga de Naciones de Europa, se terminaron los partidos. Croacia venció 2-1 a Escocia. Por su parte, Portugal 3-1 a Polonia. Serbia venció 2-0 a Suiza y España 1-0 a Dinamarca. Recordando que hoy por la mañana Martín Ledesma le ganó a Independiente 3-1. El 12 de junio le ganó a Santarí 2-0. Permanece en la categoría de la intermedia el 12 de junio y baja Martín Ledesma, lo acompaña a Colegiales y el 3 de febrero. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados válidos para los 649 puntos y por la web en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. A ver, cayó Mansur, acá hay falta o no. ¿Qué pasó, Ricardo F? Epa, cuidado. Se toma de la rodilla y mira que Gutiérrez ya tiene tarjeta, pero el árbitro no vio nada. Acá otro cruce, Víctor Villalba. Sí, choque de cabeza entre Gustavo Vargas y Julio González Coronel. Y antes quedó muy sentido en la zona de la rodilla Agustín Mansur tras el choque con Tomás Gutiérrez. Bueno, el partido, sensaciones, se está ensuciando un poquito el partido, Ricardo F. Si se le dobla la rodilla a Mansur en este forcejeo, después cae mal. Ojalá no sea nada porque es un jugador importantísimo en el esquema de Francisco Arce en el conjunto de Guaraní. En lo último sí, un choque de cabeza muy fuerte también. Como que tiende a tener accidente este encuentro. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Yavirá, acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica, Vigo y Bam. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Bueno, se recupera Mansur, se recupera Coronel el 28 Ameliano, Víctor. Así es, se levantaron todos. Mansur, Gustavo Vargas y Julio González Coronel, listos para continuar. Muy bien, el partido está 0-0. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Navetal Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Te parece? Repasamos los suplentes que tiene Guaraní, Víctor. Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Wilson Ibarrola, Mario López, Gustavo Marecos, Matías Martínez, Víctor Céspedes, Danilo Santa Cruz, Álvaro Cuello, Antonio Marín, Nicolás Barrientos y Alan Pereira. Tenemos los suplentes de Emiliano. Junior Balbuena, Francisco Báez, Aldo Maíz, Cristiano Campos, Sergio Fretes, Brian Benítez, Juan José Jiménez, Pablo Aranda, Clever Ferreira, Elías Sarkis, Marcos Martinich y Alex Servia. Muy bien, la pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene Román, juega Román, esa pelota marca el Pino contra la pelota sobre la derecha. Y saca de costado, pertenece al equipo de Guaraní. Campeonato brasileño, segunda división entretiempo. Se hará de local, le gana 1-0 a Ponte Preta del equipo local suplente Jorge Pollo Recalde. La pelota para el fondo, a ver, la tiene Paul Rivero. Pelota para Rivero, juega suavecita, está dejando para Vargas. Pasó la frontera, campo rival, Vargas de zurda. Está moviendo la pelota para Cantero. La recibe Cantero, Cantero tiene, pone la pausita, juega bien. Pelota al medio. A ver, movió para Esteban Moreira, tiene Esteban Moreira esa pelota, gira al 8, le van a robar la pelota. Juega más arriba, la marca de González. Está marcando sobre punta derecha, juega la pelota para Patiño. Amagó, jugó para González, se le va la pelota. A ver qué dice el árbitro, saque de costado para Guaraní. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, encontrarlas en Chacomer. Media, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Y la pelota por Remedio para Prieto, le puede pegar, levantó esa pelota, Prieto juega en larga arriba para Cantero. Cantero levantó, tiró el centro, Paredes marcó, no se fue la pelota, tiene Paredes para Meliano, revienta de zurda, pelota por arriba, el golpe de cabeza, marca Paul Rivero, juega sobre punta derecha, a ver, tiene bien Román, gira Román baja para Gaspar Servio, le va a pegar Gaspar, mata con el pecho, juega Gaspar, jugó suavecita, pelota para Paul Rivero, la pelota para el equipo de Guaraní, juega para Vargas, a ver, la tiene Vargas, botín derecho, juega, cambia la pelota, zona derecha, otra vez movió la salida, avanza el equipo legendario. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Chorteví, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. ¡Qué nervioso está Francisco Chiqui Arce, Víctor! Sí, no le gustó esta última salida de Gustavo Vargas. Anteriormente se enojó mucho porque nadie atropelló el centro del segundo palo que metió Alexis Cantero. El centro, la pelota suavecita, mansita para Cristóforo. En el Sol Seguro solicita tu policía de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Después los compañeros con Arturo, con Carlos y los compañeros estarán para Olimpia Sudamericana en Encarnación. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli. Pide una tarjeta amarilla increíble. Que Ameliano entre en esta, ¿verdad? Pero tiene una tarjeta donde ni siquiera existió falta. Tiro libre para la visita. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Arce lo llamó a Walter González, Víctor. Habló con Walter González, Francisco Arce y Bobadilla con Bogado. Bobadilla está enojadísimo, le gritó de todo recién a Edgar Saracho. Edgar Saracho terminó bajando la mirada y ahora cuando se acercó Bogado, también con palabras fuertes, daba las indicaciones del técnico de Ameliano. La pelota para Paredes, le pegó, tiró. Servio desvía el tiro de esquina, qué sablazo Ricardo F. Qué buena jugada, qué buen remate que tiene Paredes realmente. Directo al palo del arquero. Se tiró Servio, manoteó, iba a ser un golazo. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué le pasa a Gaspar, Víctor? Sí, se tocó el hombro izquierdo después de la tapada para evitar este gol de Ameliano. Sigue con alguna molestia en el hombro izquierdo Gaspar Servio. Ahora se levanta, el córner lo va a ejecutar Alberto Contreras. Muy
bien le va a pegar Alberto Contreras, tiro de esquina. Ameliano busca el primero, vamos a ver. Ameliano busca el primero. Indicaciones de Gaspar Servio. Indicaciones del arquero legendario. Es un tiro de esquina. Vamos a ver, pelota en el aire, cabezazo defensivo. Está marcando Vargas, pelota por el fondo, viene buscando Paredes. Va Paredes con esa pelota. A ver, la tiene, juega para el fondo, viene recibiendo Saracho. Lento Saracho, levanta la cabeza. Saracho moviendo la salida para el equipo de Ameliano. A ver, Saracho tiene por la pausita, juega más atrás para Cristóforo. Juega Cristóforo, sale el equipo de Ameliano. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago abrido Cibellama 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota larga al fondo, seguro para Gaspar Servio. Ponete la 10 con Toki, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO. No ron por Team Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate a salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Guaraní Ameliano, Gerardo, otra vez en la cuenta X de Radio Monumental. Más de 600 personas escuchando la transmisión, Gerardo. Es así, a través de la cuenta X de Radio Monumental 1080M con el partido Guaraní Ameliano, Diego. Recto, muy bien, la pelota por Rivero, sale por Rivero, juega la pelota sobre punta derecha, está dejando suavecita. Pelota para quién, para Román, la tira Román. Román juega para Paredes, tira Paredes, jugando bien. Pelota al medio, a ver para Torales, cuidado con esta, Richard recibió, juega para el Piro, cuidado con Ameliano, cuidado con el Piro, cuidado. Se mete, le pegó, tiró, seguro que para Servio, Ricardo. Qué increíble. Un hombre con un remate tan bueno, con potencia, exquisito, definió súper mal. Prácticamente le regaló la pelota al arquero serbio, quizás llegó cansado porque estaba marcado por dos hombres de Guaraní, hablo de Contreras. A ver, Víctor Villalón, no es un dato menor, un partido especial para el Piro Contreras, digo esto por el cariño que le tiene a Guaraní, Víctor Villalón. Así es, en su momento jugó varias temporadas en Guaraní. En realidad el originario de Olimpia, pero hizo muy buenas actuaciones en el legendario campeón de aquel clausura 2016, por ejemplo, Alberto Contreras. Es más, Víctor, hay que averiguar esto, pero creo si no estoy trastornado o equivocado, creo que ya manifestó su cariño especial por el Guaraní. Es lo que yo creo en unas notas que le habían hecho justamente al Pino Contreras. La pelota por remedio tiene Mansur. Está dejando la pelota por remedio para Román. La tiene Román, le va a pegar para Guaraní, le pegó, tiró, probó el arco. ¡Epa, se le va Cristóforo! Walter atropella, pero Cristóforo atento, Ricardo. Sí, bien Cristóforo. Me acuerdo cuando ingresó ese primer partido. Cuando se le lesionaba al arquero Ameliano, tuvo algunas que otras dudas. Sin embargo, con el correr del tiempo se está convirtiendo en un arquero muy seguro, Cristóforo. Creo que a nosotros, creo que a Arturo, en el fenómeno así está, a ver si Gustavito, como siempre es un fenómeno, el Messi en la consola, creo que sí, en fútbol a los grandes manifestó su cariño especial por Guaraní, el Piro Contreras. Es lo que estoy recordando, simplemente me acordé de eso. Sí, Víctor. Otro recuerdo, aparte de ese campeonato que mencionaba en el 2016, Contreras, por ejemplo, le hizo un gol a Corinthians, acá en esa serie en la cual Guaraní eliminó al poderoso brasileño en la Libertadores 2015. Sí, señor, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Yavirá acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Y la pelota para Vargas, juega para Cantero. La tiene Cantero con esa pelota, le va a pegar, le pegó, tiró el centro, largo arriba. No pudo Walter cruzar la pelota para Pérez, le puede pegar Pérez. Pérez levantó, Alcaraz. ¡Gol! ¡De Guaraní Alcaraz! Con golpe de cabeza solo el cabezazo, nadie al cruce, nadie a la marca de Adrián, pero el testazo, el gesto técnico espectacular, el cabezazo de Adrián Alcaraz, ¿sabe cómo está la cosa? Pasa a ganar el aurinegro, celebrando su aniversario en Guaraní. Guaraní le gana a Ameliano por 1-0. Monumental. Recién decía, Guaraní ataca mucho por el sector izquierdo y prácticamente lo tenía controlado Ameliano. Esta vez cambió la dirección del ataque. Apareció por el sector derecho. El centro al corazón del área, solo Alcaraz para elevarse, aplicar el cabezazo imposible para Cristóforo y para que por fin Guaraní lo pase a ganar por 1-0. Momento del gol. 31 minutos, primera etapa. Guaraní
gana el partido por 1-0. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Con este Ventón, ¿a cuántos puntos suma Laurinegro, Gerardo? Va llegando a 24 puntos y alcanza la línea de los demás con 24. Queda a 5 del puntero Olimpia, 29. Correcto, Gerardo. Pelota de Vargas, juega suavecita, pone para Cantero. Gana Laurinegro por 1-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Se acerca Steven Moreira y finalmente Chiqui da la indicación de que sea Mansur el que ejecute el tiro de esquina. Muy bien, tiro de esquina para Laurinegro. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Le va a pegar Mansur en la pelota. Guaraní gana el partido por 1-0. El árbitro va a autorizar. Derris López, señoras y señores, repito, con gol de Alcaraz. Y gana Laurinegro. Pelota en el aire, cabezazo defensivo, pelota punta derecha. Equipa tu casa este verano, heladera Midea 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Acá Zamudio amonestado, Víctor. Así es, falta contra Mansur y el segundo amonestado del partido es Alejandro Zamudio. Ricardo F. Bueno, se fue a pegar sin pelota, por eso la tarjeta amarilla para Zamudio. Pensé que era Gutiérrez y se iba, porque son parecidos. Muy bien, la pelota y el tiro libre para Guaraní. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los You Are. Estamos llegando a minuto 34. Minuto 34 de la parte inicial de este partido. ¿Quién? El Rogelio Silvino Oliviere. Está ganando Laurinegro por 1-0. Acá tiro libre sobre la izquierda. Le va a pegar Prieto, le pegó. Pelota en el aire, cabezazo. Se metió Alcaraz, pelota a la marca. A ver qué dice el árbitro, tiro de portería. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Pepisa Stock de la unidad, 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores Tereguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Después estamos con Arturo, con Carlos, compañeros para Olimpia, Sudamérica, en Encarnación. El partido va a arrancar 8 de la noche. Catedral Aninseca, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Cerquita del minuto 35. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% y hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Con esta victoria, lo dijo Gerardo, va sumando 24 puntos en las posiciones. El equipo aurinegro está ganando por 1-0. Se pone a 5, Olimpia juega después frente a Sudamérica. Ese partido, repito, en Encarnación. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros sin limpia, Virgo y Bam. Guaraní le gana a Meliano por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Ricardo F. Tú sabes que volviendo a Contreras, si no me equivoco y que me corrija Arturo, él debutaba en cancha de Olimpia ya por el año 2010. Nelson Cuevas lo recomendó y creo que lo llevó a Olimpia. Y Arturo creo que le puso el nene como sobrenombre. Sí, puedo estar equivocado, pero me parece que fue así. El único que nos puede decir sí o no es él. Tenés razón. Está la consulta hecha. Está la consulta hecha. Muy bien, la pelota a costado. Lateral defensivo pertenece al equipo de Meliana. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota para el fondo, sale por Rivero. Gana Guaraní por 1-0. Quiere el Rogelio Silvino Oliviere. El nuevo Kia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado 20.990 dólares. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. A ver, Víctor, ¿cómo están los técnicos por ahora? Víctor Villalba. Y ahora mucho más tranquilo Arce con la ventaja que tiene Guaraní
y sigue muy preocupado Aldo Bobadilla, no le está gustando nada lo que ve de su Ameliano en este primer tiempo. Correcto, Víctor, la pelota para Abogado, tiene Giovanni Abogado, baja la pelota para el fondo para Patiño, este recibe, juega para Zamudio, pelota del siguiente, cuidado, un túnel y falta de Moreira, tiro libre para Ameliano. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre para la visita. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO, no Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Y la pelota para Patiño, Patiño tiene, juega para González, pelota de González. Está dejando por el medio para el Piro Contreras. Pelota del Piro. La verdad tiene Alberto Contreras. Va con pierna derecha. Juega bien. Movió por el piso. Está entregando para Paredes. Le va a pegar la pelota a Paredes. De derecha levanta el centro. Tiró. Golpe de cabeza. No pudo Torales. La pelota para el fondo. Dejó correr Cantero. Será finalmente tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Zamudio. También está Paredes. ¿Quién le pega finalmente, Víctor? Abel Paredes. Muy bien, le va a pegar a Abel Paredes. Tiro de esquina para Ameliano. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales, @Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. El aurinegro gana por 1-0. A ver, Paredes para el tiro de gira. Golpe de puño del arquero Gaspar Servio. La pelota para Zamudio. Tiene Zamudio. Domina con esa pierna derecha. Abarcarse con el balón. Juega Paredes. Levantó, tiró el centro. Cabezazo no pudo Gutiérrez. Vuelve a ganar Gutiérrez. Juega para Patiño. ¿Le puede pegar o no? Un ex guaraní. A ver, la tiene Patiño. Patiño movió para Zamudio. Zamudio tiene, Zamudio juega. Dejó la pelota para Abogado. Abogado pone la pausita pegadita el tiro de esquina. A ver, tiene Abogado. Domina esa pelota. Vuelve a girar. Tiene esa pelota Abogado. Nadie va al cruce. Está marcado en esa zona Prieto. La vuelve a caer Abogado. Baja de cabeza. Juega punta derecha. A ver, la tiene Zamudio. Ganó Zamudio. Se equivocó. Pelota de Patiño. Gira. Hace la mague. Patiño jugó para Paredes. Este juega para Gutiérrez. Otra vez pelota al medio para Paredes. Levantó, tiró, juega larga arriba. Sobre la izquierda. Viene bajando esa pelota González. Gira con esa pelota. Está dejando para Paredes. Otra vez para el Piru. Cuidado con esta. Va tocando la pelota Ameliano. La tira el Piru. Levantó, tiró. Cantero bajó. Cuidado con esa pelota. Manda el balón a un costado Ricardo F. Claro, se acomodó, quiso reventarla, no le quedó bien para su perfil, por eso tuvo que girar y sacarla después. Cantero, el zurdo que tiene Guaraní, mirá que se comprometió en la última jugada. Cerca del minuto 40, saque de costado para la visita. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Créditos para autos 0 kilómetros de la caja Mutual. Tasas desde el 10,5%. Usados 16,5%. Más info al 218-4000. Caja Mutual. A ver, Bogado con la pelota. Vaguedo, Bogado soltó otro centro. Tiró, se equivocó. Pelota larga. Tiro de portería. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Yavira acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros. Indica, Diego y vamos. Guaraní gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro de portería, le va a pegar Gaspar. Ubica la pelota Gaspar Servio. Corresponde salida para el aurinegro. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Tahoe 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Mañana se define la intermedia. Tempetarí juega frente a Carapeguá de visitante y Recoleta de local el Canario. Frente a Fernando de la Mora. El Tembe visita Carapeguá. Mañana se define la intermedia. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2 y Paqueray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. ¿Qué pasa con el árbitro Ricardo F? No sé qué está revisando. Ahora sí dio la autorización para que se juegue. Epa, un cabezazo aprieto, Upa, mirá cómo queda quieto. Cuidado con eso, Víctor. Sí, Richard Prieto quedó sentido del lado de Guaraní y del lado de Ameliano Edgar Saracho. Obviamente la atención más rápida se da para el hombre de Guaraní por la forma en la que cayó. Bueno, con el cuidado, pero mueve los brazos, Víctor, el jugador. Sí, afortunadamente ya está dando señales de que responde positivamente. Fue solo un susto la caída de Richard Prieto.
Claro, cuando un jugador cae y se queda tan quieto, eso asusta. Porque el jugador que suele fingir un poquito se revuelca en el piso, se toma la parte afectada o la parte supuestamente afectada, pero acá Prieto cayó y se quedó bastante quieto y eso me asustó. Ahí va Saracho, Ricardo, pide disculpas. Sí, sí, Saracho. es que no fue con intención. Saracho buscó la pelota y lo cabeceó a Prieto. Sí, señor. Por suerte no pasó absolutamente nada. De a poquito termina la primera parte. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, pistón y pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pistoni.com.py. Después estamos con Arturo, con Carlos, compañeros para Olimpia, Sudamericana Encarnación. Para instalarte industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Guaraní gana el partido por 1-0. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Llegó Pérez, levantó, tiró al centro, pelota al área, la otra zona se le fue. Tiro de portería para Meliano. Nada duele más que perderse una final. 23 de noviembre, final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Le va a pegar esa pelota a Cristóforo, minuto 43. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Guaraní gana el partido por 1-0. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía el grupo Luminotecnia. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, Pilales, en Ambareca, Peteira, Huácoro, el Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega en esa zona. Va buscando la pelota lentamente, Bogado. Gira con esa pelota, Bogado. Pide Saracho. A ver, Bogado, tiene el D. No lo van a robar la pelota. Ahora sí juega para Gutiérrez. La pelota del 4. Obvio levantó la pelota. Tira Moreira. Levanta por arriba esa pelota sobre mitad del terreno. Va parando la pelota, la visita. A ver, recibe Julio González. Le va a pegar González. Cuidado que le va a pegar. Cuidado que le pegó. Tiró. Fuerte disparo, Ricardo F. No fue bueno. No fue bueno el remate de González. Se animó, sí, sacó el remate. Pero repito, no fue bueno. Ahora, Zamudio en su momento de Guaraní fue cambiado por Sarki, Víctor, ¿verdad? Exactamente, así es. Alejandro Zamudio cambiado por Sarkis. Y al final hoy Sarkis está de vuelta en Ameliano. No le salió bien el negocio a Guaraní esa vez. No, para nada le salió bien esa vez. Hay que decir que en ese momento ya Zamudio había pasado por varios préstamos, varios idas y vueltas a Guaraní, como para tratar de sacar algo en materia económica. Ya era difícil a esa altura, por eso vio como una buena posibilidad en la de Sarkis, solo que no le salió nada bien. ¿Te parece si bajo la temperatura al aire? Estaba 24, ahora pongo 18. ¿No te molesta, Ricardo? No. Vos estás manejando. Hacé lo que parezca mejor, digo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa de Avira, acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Puse a 18 ahora la temperatura, estaba 24. Exageré realmente. ¿Cuántos minutos adiciona el árbitro, Víctor? 3 minutos más. Muy bien, 3 minutos más aquí, en Dos Bocas. Gana la Uninegro por 1-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Pasando que Juan Gabriel Benítez pitará Olimpia ante Sudamérica con Luis Onieva y Roberto Cañete. Cuarto, César Rolón y en el bar Ulises Mereles. Mañana se define la intermedia. Gerardo. Sí, señor, a las 10 de la mañana justamente los partidos que vamos a tener. Y aquí tenemos la programación justamente. A las 10 de la mañana se enfrentarán Recoleta local ante Fernando Lamora y Carapeguá que va a recibir a Tembetaré. Correcto. Amonestado Vargas, Víctor. Gustavo Vargas, primero amonestado en Guaraní, tercero en el partido. Muy bien, tiro libre, punta derecha para la visita. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte y duradera, acá ladrillo, teja, gramos, cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Gana Guaraní por 1-0, tiro libre, punta derecha. Se levanta ahora Cristaldo, Víctor. Sí, exactamente, para marcar cómo defender esta pelota parada, da las indicaciones Blas Cristaldo. Muy bien. ¿Vos lo viste jugar a Cristaldo, Víctor? Y ya en la última parte, Diego, la última parte de Blas Cristaldo.
Sí, señor. Zaguero, central, robusto el Cerro. Mucha firmeza tenía Cristaldo. Mucha firmeza. La pelota para el fondo. Guaraní gana por 1-0. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. 1-0 gana la Urinegro. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud Cortura Real en todo momento. Te dije lo del árbitro, Ricardo F. Te dije. ¿Qué pasa, Víctor, ahora? Falta de Contreras contra Mansur y estando en el piso se puede decirle algo. Contreras, por eso Francisco Arce reclama que era de tarjeta. La situación, tal cosa no aconteció. Ricardo. Vos sabés que frente al árbitro fue. Se enoja mucho el banco de suplente de Guaraní. Pero para vos fue tarjeta, Víctor, para mí no. Y pasa que Arce salió a reclamar más bien cuando se fue a decirle cosas a Contreras. Creo que la falta fue dentro de lo normal, pero cuando se fue a reprocharle estando en el piso, ahí es donde comenzó a reclamar la banca de Guaraní. Muy bien. Tiro libre, le pega esa pelota a Gaspar Cerver. Desde los opinión de la Mosca Copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rombos.com.py. Rombos S.A. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos llegando a minuto 48 y esto a poquito termina. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Muy bien, señoras y señores, se cierra la parte inicial de este partido aquí en el Rogelio Civil Olivieres. El equipo local en su día de aniversario. Guaraní le está ganando a Meliano por 1-0. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Ricardo F, con Víctor Villalba, una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago híbrido Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Ojo con Prieto porque veo que se tiró de vuelta al piso. Me parece que está con algún inconveniente físico. El número 11, Richard Prieto. No sé si tiene que ver con el golpe en la cabeza de vuelta o es otro tema porque ya se tapa el rostro. Richard Prieto. Nos acercamos a José María Banumbeck de la dirigencia de Guaraní. Don José María, permiso, se pone un segundo para Fútbol en lo Grande. ¿Cómo está viendo este primer tiempo la victoria parcial de Guaraní ante Amelia? Bueno, un buen primer tiempo de Guaraní, estamos jugando bastante bien, ¿verdad? Creo que estuvimos muy acertados en los pases y los muchachos se están portando, ¿verdad? Yo creo que cada partido Guaraní está jugando mejor y eso es bueno, ¿no? En otros partidos costaba mucho romper el cero, ahora se dio ya en este primer tiempo como para trabajar el partido de otra manera. Bueno, hay que tener en cuenta que se está manteniendo el equipo titular, ¿verdad? No sé que por ahí haya algún lesionado. Tiene regularidad, entonces lógicamente eso juega a favor de que pueda tener continuidad, digamos, lo que el profe quiere, ¿no? ¿Conforme con el primer tiempo entonces? Sí, conforme. Yo creo que pudimos algo más, pero bueno, yo creo que podemos llevarnos la victoria en nuestro día como regalo de cumpleaños para toda la afición. Gracias por el tiempo. A ti la palabra de José María Banumbeck, de la comisión directiva de Guaraní, Diego. Correcto, Víctor. Cuando recibió esa falta, la primera del partido, que cae con Zamudio fue, ahí ya quedó un poco sentido, ya no fue el mismo Prieto, y creo que por eso él sabe que no va a arrancar la segunda etapa y se tapa el rostro porque no quiere dejar el terreno de juego. Una de las figuras contra Libertad el sábado pasado, precisamente Richard Prieto, que hoy fue un poco sacrificado, lo tiraron más detrás de los puntas que tiene Guaraní, detrás de Alcaraz, detrás de Walter para hacer el nexo, para poder alimentar a esto. Cuando él me parece se siente mucho más cómodo jugando por izquierda, abierto por ese sector, intentando ganar la última línea o meter diagonales. Hoy jugó haciendo un trabajo un poquito más sacrificado junto a Moreira y junto a Mansur, pero creo que esa primera falta no se recuperó nunca. Por eso toda la desazón del jugador de Guaraní. Hay que ver qué cambios maneja Francisco Arce.
a quién lo pone, a Barrientos creo que podría ponerlo, ¿por qué no? Es un jugador con características que le puede dar esa función, que puede cumplir mejor, inclusive que presta la función de jugar detrás de los puntas. En un partido donde primero fue muy físico, con muchos roces, donde los dos querían pero no podían, no encontraban, algunas veces llegando tarde, otras directamente yendo al cruce a cortar la jugada. Pero desde el inicio del partido me pareció mejor el conjunto de Guaraní, que viene jugando partidos importantes, partidos interesantes. Uno hace un repaso rápido de lo que hizo en los últimos encuentros Guaraní y mereció ganar casi todos los partidos que jugó, incluyendo ese partido con Olimpia del empate. Después empató con Nacional también, un partido parejo ese. Empató o le ganó a Libertad, ahora jugando a un nivel superior creo que al rival, en una línea de 3 que le gustó a Francisco Arce y que hoy vuelve a insistir, con Pérez abierto por el sector derecho, con Cantero abierto por el sector izquierdo, y fue muy repetitivo. Eso sí me llama la atención, que fue muy repetitivo. Ahí va el 10. ¿Quién es, Víctor? Matías Martínez. Matías Martínez. ¿Será él por Prieto entonces, verdad? Sí, todo me hace pensar que por eso fue llamado ahora al vestuario en el entretiempo, porque Prieto no estaba bien al salir y ya casi era un gesto inevitable de que iba a ser cambiado para el segundo tiempo. Bueno, entonces va a ser el primer cambio, a no ser que agregue otro, aunque el cambio antes del inicio de la segunda etapa no quema ventanas, o sea, no utiliza ventanas, no tiene por qué apurarse en cambiar de a 2, de a 3 Francisco Arce, si es que no tiene algún lesionado. Decía, era mucho atacar por el sector izquierdo, permanentemente por izquierda. Se juntaba Cantero con Prieto muchas veces, con Alcaraz también. Después Prieto se fue más recostado hacia el sector derecho, quedó con Alcaraz en jugadas que no terminaron bien, en centros que no terminaron bien de parte de Cantero, hasta que empezó a tomarle la marca, empezó a tomar el pulso y se dio cuenta Aldo Bobadilla dónde estaba siendo lastimado su equipo. Empezó a marcar mejor, escalonadamente, ya no tuvo las mismas libertades el Cantero, y Guaraní empezó a cambiar la forma de atacar, más por el medio, intentando con Mansur remates de media distancia, con Moreira que se para muy cerca de esa línea de 3, porque la línea de 5 cuando se van los laterales se convierte en 3, y allí Moreira iba y se paraba pidiendo ser la salida. Cuando no salían por los costados, el primer pase era para Moreira para que empiece a armar el juego al conjunto de Guaraní. Y en la primera clara, para no exagerar, la primera del partido digo, en la primera clara aparece el ataque de Guaraní por derecha, un centro bien metido al corazón del área, donde Alcaraz estaba tan solo que tuvo todo el tiempo del mundo de picar, saltar, elegir dónde poner la pelota, aplicar el cabezazo y darle el primero al conjunto de Guaraní. Transcurrían 31 minutos, vamos a recordar el gol en el relato de Diego Iván. La tiene Cantero con esa pelota, le va a pegar, le pegó, tiró el centro, largo arriba, no pudo Walter cruzar la pelota para Pérez, le puede pegar Pérez, Pérez levantó, Alcaraz, ¡gol! ¡Gol! Con golpe de cabeza solo el cabezazo, nadie al cruce, nadie a la marca de Adrián, pero el testazo, el gesto técnico espectacular, el cabezazo de Adrián Alcaraz, sabe cómo está la cosa, pasa a ganar el aurinegro, celebrando su aniversario Guaraní le gana a Meliano por 1-0. Abría el marcador Guaraní, siendo el equipo que mejor estaba jugando, el que estaba dominando las acciones por grandes pasajes del partido, ante un Ameliano que se notaba la desesperación del técnico cada vez que por la zona de los bancos atacaba Ameliano. Se encargaba de llamar a 1 o a 2 jugadores, Aldo Bobadilla, para decirle con una manera bastante enérgica lo que tenían que hacer en el terreno de juego. Hoy no fue un buen partido de un hombre como Giovanni Bogado, que maneja bien la pelota, que cuando está con las luces prendidas, como en el partido contra Nacional, es diferente, distinto por el buen toque, por la calidad que tiene. Pero cuando se le enreda el partido, cuando no le salen las primeras jugadas, como que se va, como que desaparece, se bajonea.
Y hoy lo sentí así a Abogado, equivocándose en varias acciones. Inclusive hay una, antes de los 10 minutos del partido, donde él baja a colaborar por el sector defensivo y para la pelota en el área. Y cuando quiere salir, choca contra el rival, cae y casi se la entrega a Prieto, que estaba rondando el área rival. La sacan a medias y de ese rebote, de ese despeje mal dado por la defensa de Ameliano, el primer remate de Mansur, que después remató de vuelta. Eso tiene también Guaraní, las variantes. Tiene jugadores que se animan a pegarle al arco y uno de ellos es Mansur y tiene muy buena pegada. Ahora va a ingresar Martínez por Prieto, que también le pega y le pega bien. Es un jugador movedizo, es un jugador rápido que puede, ¿por qué no?, causar estragos en la defensa de Ameliano, que ya lo tiene amonestado a Gutiérrez y es el hombre que más va al encuentro, dejándolo a Patiño en el fondo. Que rompa a Gutiérrez parece que es lo que le pide Bobadilla, y que se quede Patiño. Ya la velocidad de Patiño no es la misma, por eso es mandarlo a él al bulto, mandarlo a él a buscar al que tiene la pelota le puede costar caro, por dos razones. Una, que llegue tarde y quede mal parado, y la otra, que vaya directamente y lo golpea al rival y va a ganarse, por supuesto, la tarjeta amarilla. Entonces no le conviene absolutamente para nada al conjunto de Ameliano hacer eso. Me llamó la atención lo pobre que fue a la hora de atacar. No fue bien alimentado Torales. Zamudio se quedó más en eso de la fricción, en eso de ir a buscar inclusive la revancha. Cuando le pegan, él también quiso pegar y se ganó la tarjeta amarilla al minuto 33. Contreras también de los mejores que tiene Ameliano. Otro que cuando está bien, por la elegancia que tiene, por la excelente pegada, por la calidad de pase, porque sabe con la pelota, hace que el equipo juegue diferente. Hoy no estuvo fino, inclusive con esa falta que comete y después se va y le dice cosas al rival, como que entró nervioso Ameliano, o como que el partido en sí, sabiendo que Guaraní estaba manejando mejor la pelota, que la tenía más, y por supuesto que está ganando 1-0, lo sacó de quicio a varios jugadores. Eso tiene que corregir el técnico Aldo Bobadilla ahora en los minutos, en los 4 o 5 minutos que tiene para hablar con los jugadores, porque muchas veces decimos en estos 15 minutos que tiene en el descanso para hablar, y no son 15 minutos reales. Mientras van al túnel, mientras salen del túnel, mientras se hidratan o hacen algo en el vestuario, yo creo que máximo tienen 4 o 5 minutos de concentración para escuchar lo que dice el técnico, para escuchar la parte táctica de si tienen que cambiar, si no tienen que cambiar, o para que de repente intente el cambio en el esquema el propio técnico en el vestuario. Y el jugador es ser humano, tampoco va a tener una concentración al 100 durante todos los minutos que hable el técnico, y tampoco creo que haya un técnico que hable tanto, ¿verdad? Y hay varios ejemplos de técnicos que ni siquiera dicen nada y al final tiran 2 o 3 frases para que los jugadores sepan lo que tienen que hacer, porque se practica durante la semana, porque se planifica el partido. Y si bien un gol en lo táctico te cambia absolutamente todo, ese gol que ya lo tiene Guaraní a su favor, también el técnico o los técnicos preparan los partidos cuando se le expulsa un jugador, o cuando reciben un gol, o cuando hacen un gol, las diferentes variantes que deben hacer dentro del mismo partido en el terreno de juego, sin cambiar hombres, con los mismos que arrancan cambiando de acuerdo a cómo va el resultado, de acuerdo a cómo va, o si se le expulsa a un rival, por supuesto, todo tienen planificado los técnicos, todos cambian. Ahora sí, Bobadilla tiene que despertar un poco más a su equipo, porque por momentos pierden pelotas que no tienen que perder, porque tienen 2 amonestados, Gutiérrez, que para mí siempre entra con la tarjeta puesta, y Zamudio, que tiene que dedicarse un poquito más a jugar y no tanto a discutir, no tanto a pelearse. La más clara del conjunto de Ameliano fue en una pelota parada, donde a 2 toques Contreras le da el balón al otro zurdo que tienen, a Paredes, que sacó un remate con mucha potencia, al palo izquierdo del arquero serbio, que se tiró, que manoteó, que iba a ser un golazo realmente y que le iba a dar otro tono, le iba a dar otro color al partido, pero no fue así. Después no tuvo jugadas claras, tampoco fue exigido serbio, como Cristóforo. Cristóforo le hicieron el gol donde no tuvo nada que hacer, porque quedó prácticamente parado en su palo tras el centro cruzado y el cabezazo de Alcaraz. Y después Guaraní no tuvo una opción clara para siquiera decir estuvo más cerca del segundo o estuvo más cerca Ameliano del empate. Fue un partido parejo,
donde sí se pegaron mucho, donde sí fue bastante friccionado, bastante físico, y donde creo que en el segundo tiempo van a dedicarse a jugar un poquito más. Cuando ya vuelve el conjunto de Ameliano, vamos a esperar por el conjunto de Guaraní y los cambios, por supuesto, que puedan hacer los técnicos para el inicio de esta segunda etapa, donde Guaraní lo gana por 1-0. Muy bien, señoras y señores, los equipos ya van a pisar el campo. A ver, Víctor, ¿va a modificar o no el Sportivo Ameliano? Así es, cambio en Ameliano, camiseta 21, Elías Sarkis, y quedó en vestuarios Julio González Coronel. Es el primer cambio en el conjunto visitante. Muy bien. Coronel, González Coronel entonces ingresando Sarkis, casaca 21. Y por parte de Guaraní, Víctor. Y del lado de Guaraní están retornando de a poco. Hasta ahora son 3, 6, 7, Cantero, Vargas. Y el que no vuelve es Richard Prieto, como habíamos mencionado antes de terminar el primer tiempo. Prieto no retorna, ingresa en su lugar camiseta 10, Matías Martínez, primer cambio en Guaraní. Diego. Sí, señor. Día de entrenamiento de la selección paraguaya en Ipané, pensando en Venezuela. Breves palabras de Gustavo Alfaro, técnico de la selección. Recuperar bien a los muchachos, que hicieron un esfuerzo muy grande el otro día y bueno, así que ahí estamos. ¿El calor? ¿Eh? El calor que te ¿Ya tomaste té? Sí, esta mañana te con el presidente. No, muy bien. No, sí. Y la verdad que sí. Nosotros somos, le decía, cuando hablábamos con los chicos, nosotros somos más de la cultura del mate. Pero cuando yo ya he tomado tereré, cuando estaba en las provincias del norte de la Argentina, yo estuve jugando al fútbol también en Chaco y en Chaco. Pero obviamente que nosotros somos más de la cultura del mate. Hoy estuvimos tomando tereré. Muy bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo aquí en Dos Bocas. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota para Alcaraz, mueve la pelota Alcaraz, se está dejando esa pelota suavecita sobre punta izquierda, pelota para el fondo, marca González. González tiene para Ameliano, va por el piso, falta, pita el juez, tiro libre para la visita. Compra el mayoría, así que tu dinero rinda más y la raza super mayorista está en el mercado San Lorenzo de Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 649 puntos y por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Víctor, ¿hay tarjeta o no? No hubo tarjeta, quedó sentido Julio González, será tiro libre para Ameliano. Muy bien, señor, entonces tiro libre para Sportivo Ameliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. A las 8 de la noche van a jugar Olimpia con Sudamérica, con Arturo Carros y todos los compañeros. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, encontrarlas en Chacomer. La pelota para el fondo, sale Gutiérrez. Gutiérrez tiene para el Deportivo Ameliano. Pone la paucita, Gutiérrez baja esa pelota, Sorquino Cristóforo. Le va a pegar lentamente Cristóforo. Otra vez movió para Gutiérrez. Toca la pelota la visita. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britain S.A. Mil empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y empeño. Ricardo, ¿de qué pretenden los técnicos con los cambios, tanto Ameliano como Guaraní? Bueno, decíamos que hizo muy poco González Coronel, por eso Sarkis por él. Y lo de Martínez era algo que caía de Maduro tras la lesión de Prieto. En la primera jugada, en aquel choque contra Zamudio, ya no quedó bien el volante del conjunto orinegro. Y la pelota sobre punta derecha, González levantó, tiró pelota por arriba, saque de costado y otra vez zona derecha, sector en ataque, pertenece al equipo visitante. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Zamudio, tiene Zamudio. Falta, no, dijo el árbitro, pelota de Mansur, juega la pelota dejando cortita, está bajando sobre punta, zurda, tiene Alcaraz juega bien para Walter González, está dejando la pelota por remedio para Mansur y otra vez baja para el fondo, está dejando la pelota más atrás, dejó suavecita por Rivero, tiene Rivero para Mansur, toca la pelota Mansur, levanta derecha, pelota larga por medio de terreno, la va buscando Mati Martínez, otra vez pone la pelota para Pérez, pelota para él, la recupera Martínez para Pérez, toca la pelota la Urinegro, a ver, va por
por el medio, juega para Julio Mansur. La pelota de Mansur, levantó, tiró la otra zona para Alcaraz, se manda arriba. Alcaraz con esa pelota bajó de cabeza, vuelve a ganar, insiste, pone la pausita, ganó, se mete punta derecha, va, le van a cometer falta o no. Insiste Alcaraz, juega pelota para el fondo, movió para Cantero, toca la pelota Guaraní. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no ron por ti frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Guaraní gana el partido por 1-0. Clasificatorias el día martes. Colombia va a recibir a la selección de Chile. Pitará el venezolano Jesús Valenzuela Líneas, Lubin Torrealba y Alberto Ponte cuarto. José Categui, Bar, Juan Soto. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Ricardo F? Y sigue Guaraní manejando, queriendo manejar la pelota. Se va a desesperar Ameliano si es que no corta el circuito que propone el equipo de Francisco Arce. Y va a ser igual que la primera etapa si sigue así. Muy bien, la pelota suavecita a la zona izquierda, será lateral, pertenece al equipo aurinegro. Guaraní gana el partido por 1-0. Lo auténtico del Chaco Chorteví, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En la pelota para Richard Torales, va buscando esa pelota, pelea en esa zona, sale por Rivero, juega suavecita, pelota a mitad de terreno. La va buscando Moreira, se equivoca Moreira. A ver, la tiene lentamente Bogado, movió sobre la izquierda, pone la pelota para Paredes, Paredes transporta el balón. A ver, la tiene, pone la pausita, juega para Bogado. Bogado con esa pelota corrió, se manda arriba. Bogado tiene campo rival, insiste Bogado, Bogado con la pelota, Giovanni Bogado pone la pelota dejando el balón. Juega el balón, dejó para Patiño, levantó, tiró. A ver, ganó, se metía Sarkis, pelota Román. ¿Qué pasó, Ricardo? Intenta, busca, Ameliano quiere ser claro con la pelota. Guaraní que sabe, tiene que seguir manejando el partido. Si lo espera y sale de contra, mucho para ganar. Cerquita de los 5. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Yavira acaricia con el acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Guaraní le gana a Ameliano por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Con esta victoria suma 24 puntos, se pone a 5 de Olimpia el equipo legendario. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Huasco, Hyundai y más. Signos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber_oficial. Mañana prosigue la fecha con Trinidense, Libertad de Fondo, Cerro Porteño, General Caballero. Con la Isuzu MOX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con Ricardo F. Carne, Rogelio Cirula Rivieres por ahora. Gana Guaraní por 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, Fratería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Herrero, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene, pone Paredes, juega suavecita. Pelota sobre mitad de terreno. Pelota para el fondo otra vez para Bogado. Tiene Giovanni Bogado. Este jugó para Saracho, tira el 6. Saracho con la pelota dejó para Patiño. Patiño levantó, tiró pelota por arriba, la cabecita. Cuidado con Zamudio, le va a pegar, busca el empate o no. Se metió. ¿Qué pasó en esa acción? No se entendió con Sarkis. Ricardo. No, pedía también una falta Sarkis que no existió. Zamudio no picó en el momento justo. El pase no fue bueno, pero se está poniendo más movido el partido. Lo que debe intentar Aldo Bobadilla es que se junte Giovanni con Contreras, que son dos que saben con la pelota y que no jueguen tan separados. A propósito de Bobadilla, ¿cómo está el técnico de Ameliano, Víctor? Y sigue prácticamente lo mismo del primer tiempo, con muchos gritos, muchas indicaciones para su equipo. ¿Y cómo lo estás viendo a Chiqui? Ahora hablando mucho con Blas Cristaldo, por lo menos en este arranque de segundo tiempo, mucha conversación con su asistente. Ahora lo llama a Daniel Pérez para remarcarle algo. Bueno, al piso Mansur, lo tocaron Víctor Villalba, el 7 de Guaraní. Sí, hubo falta contra Mansur, ahora se levanta y será tiro libre para Guaraní. Señoras y señores, gana Laurinegro por 1-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Le va buscando lentamente Román dejó esa pelota, juega la pelota para Pérez, Pérez sobre mitad de terreno. Está entregando para Moreira otra vez para Román. Román levantó la cabeza, cambia pelotazo ahora arriba, va sobre punta zurda, la va recibiendo lentamente
lentamente Vargas. Vargas movió para Cantero, tiene Cantero, marca Zamudio, pelota al lateral y pertenece al equipo legendario. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya, pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Repasamos los amonestados por ahora en el partido, ¿te parece, Víctor? Amonestados hasta aquí Gustavo Vargas en Guaraní y en Ameliano Gutiérrez y Alejandro Zamudio. Correcto, muy bien, la pelota para Abogado. Abogado puso bien esa pelota, dejando cortita, la va recibiendo Julio González. Va corriendo González. González pone la pausita. González jugó, movió a Saracho. Saracho pone para Abogado. La tiene Abogado. Abogado entregó para el Piru. La pelota de Contreras. Viene girando Contreras. Está con ese balón. Otra vez movió para Abogado. Abogado Tierre. Territorio de Guaraní. Está entregando para Saracho. Saracho para Zamudio. Zamudio levantó el centro, tiró. Se le va a Gaspar y otra vez. En dos tiempos atrapa la pelota, Ricardo. Arriesgó innecesariamente Gaspar Servio. Creo que en la primera podía controlar. Sin embargo, da el rebote, después se queda con el balón. Casi llega Contreras detrás para empujar esa pelota y va a hacer el empate. Y cómo se iba a enojarse, Mañana se define la intermedia Carapeguay local frente a Tembetaré. 10 de la mañana, mismo horario para Recoleta, Fernando de la Mora. Repito, mañana se define el campeón de la categoría intermedia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Martes, 20 horas, Defensores del Chaco, Paraguay ante Venezuela, arbitraje chileno con Piero Massa como juez principal. Líneas Claudio Rutia y Miguel Rocha, cuarto Felipe González Barra, Rodrigo Carvajal. Recordando que Recoleta y Tembetaré ya son los ascendidos para el próximo año en la categoría profesional 2025. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja el app de Ecopetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Víctor. Expulsado Gustavo Vargas, segunda amarilla por falta contra Richard Torales y se queda con 10 Guaraní. Ricardo. Bueno, esas son las cosas que no se entienden de repente. Con una vara alta para la tarjeta amarilla y ahora le quita la tarjeta a la segunda y por supuesto la roja. Cosas del arbitraje paraguayo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Invilla, Diego, Iván. Guaraní gana por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Bueno, van todos los de Guaraní, lo rodean al árbitro, Víctor Villalba. Así es, siguen reclamando por la expulsión de Gustavo Vargas y ya para rearmar la defensa llamarse a Wilson Ibarrola, camiseta 4, Wilson Ibarrola. ¿Cómo viste la segunda amarilla, Víctor? Y la verdad que me pareció una falta normal, pensé que no iba a ser de segunda amarilla. Bueno, muy bien. Ricardo F. Yo creo que no se dio cuenta que ya tenía tarjeta, por eso le sacó. La pelota para Abogado. Abogado queda con 10 Guaraní, expulsado el zaguero Vargas. Con 10 está jugando Guaraní, pelota de Patiño, pelota al costado. Será lateral y pertenece a la visita. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000 guaraníes, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas. El Piro amagó, le pegó. Servio el rebote, Gaspar. Y Gaspar volvió a tapar esa pelota y está sentido. Está sentido el arquero legendario Ricardo F. Erró con la zurda, con la pierna que mejor maneja. Le quedó la pelota para la derecha y sacó el remate. Sergio se tira. Se le escapa el balón y cuando quiere hacerse de vuelta de la pelota alguien viene y le pega. Igual se quedó. Atajó esa pelota a Servio, pero qué determinación puede llegar a tomar el árbitro al jugador de Ameliano que fue a querer puntearle la pelota a Servio. A ver, Víctor Villalba. Quedó sentido serio después de esa última situación en la cual, en este caso, puso el brazo para evitar que la empuje un jugador de Ameliano. Ahora se viene Ibarrola, camiseta número 4, ingresa a la sanidad para asistir al arquero de Guaraní, mientras se prepara la segunda modificación en el elenco legendario. ¿Quién se va, Víctor? ¿Quién se va a Guaraní? Y vamos a ver quién se retira. Yo particularmente creo que va a salir Walter González, pero vamos a confirmar, sí. Ahora se levanta el tablero, se retira Walter González, ingresa camiseta 4, Wilson Ibarrola, segundo cambio en Guaraní. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Bueno, repasamos el cambio, Víctor Villalba, por favor. 4, Wilson Ibarrola, el que ingresa y se retira el 9, Walter González. Sigue en el piso Gaspar Servio, sigue en el piso el arquero de Guaraní, lo están asistiendo, va a la sanidad de Víctor. Sí, ya ingresaron para la asistencia correspondiente a Gaspar Servio, el arquero de Guaraní. Ricardo F. Bueno, ahora se dio cuenta que se va Walter González
Hay que ver la repetición, qué le pasó, qué le hicieron ahí a Servio, porque de que hubo un toque hubo. Si es merecedor de tarjeta o no el hombre de Ameliano cuando fue a disputar la pelota. Muy bien, sigue Gaspar, ahora se recupera el arquero legendario. Está el cambio, ahora sí, pisa la cancha y Barrona y se va el 9 Walter González, el equipo de Guaraní. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas de 143.000 guaraníes, ahora 15 cuotas de 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Por doble amarilla, expulsado Vargas, con 10 está el equipo aurinegro. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo de garantía Electrobar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los Duar. A las 8 de la noche van a jugar Olimpia, Sol de América en Encarnación. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Ferro Parecía, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-37 al 8. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. Hasta el 12 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Hierba mate Norte clásica, 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío, 80 gramos, 1.400 guaraníes. ¿Qué pasa acá, Ricardo F? Pero no lo tocó. Yo no veo que lo haya tocado, que haya impactado contra Gutiérrez el brazo de Alcaraz. Qué bárbaro, ¿eh? Al menos yo no veo impacto. Víctor. Caído Tomás Gutiérrez tomándose del rostro. Ahora se levanta el venezolano nacionalizado colombiano para continuar normalmente en el partido. Bueno, muy bien, está con 10 el equipo legendario. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo, podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotor. La pelota Lara para el fondo, arriba viene buscando Sarkis offside, arriba la bandera indirecto para Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Guaraní le gana a Ameliano por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Tiro libre para el aurinegro. Gaspar Servio le va a pegar a esa pelota. Toma distancia Gaspar Servio. Repito, está con 10 Guaraní, expulsado Vargas. Expulsado el zaguero con 10, está en el campo de juego Guaraní, que continúa ganando el partido por 1-0. Le pegó Gaspar, la pelota por arriba, el portero legendario arriba, el canal bajó de cabeza para Mati Martínez. A ver, Martínez con la pelota, giró, hay peligro, juega, dejó para Mansur, juega, dejó para Cantero, va, levantó, tiro de portería. El martes a las 20:30 horas en el Centenario, Uruguay ante Ecuador, terna chilena con Cristian Garay, José Retamal y Juan Serrano. Cuarto, José Cabero Bar, Juan Lara. ¿Cómo ves el partido hasta ahora, Ricardo F? Bueno, tiene que cambiar la figura inclusive el conjunto de Guaraní ahora con 4 en el fondo, 4 en la mitad de la cancha y lo deja solo en punta a Alcaraz. Todo esto obligado por la expulsión que sufrió Vargas, que para mí mal echado. Mal echado para vos. No era tarjeta en la segunda, no era. Coincidí con él, Víctor. Sí, me pareció muy riguroso en la segunda amarilla realmente. El domingo esto se va a observar. ¿En dónde, Víctor Villalba, el domingo? El fútbol de los grandes TV a partir de las 23 por Telefuturo. Se va a analizar esta jugada. Entonces, para vos no fue expulsado correctamente el jugador, Víctor. No, para mí la segunda muy rigurosa, Diego. Ricardo, ¿para vos? No, se olvidó, no supo que tenía la primera tarjeta, por eso le mostró y cuando se dio cuenta ya era tarde, tenía que echarlo. La pelota por Remedio tiene el Pino Contreras, baja la pelota de zurda, está dejando Cortina, pone para Paredes, recibe Paredes para Deportivo Ameliano. Otra vez esa pelota para el fondo para el Pino bajó para Gutiérrez, baja el venezolano, juega la pelota para Contreras, le va a pegar a esa pelota, levantó largo, tiro de portería para Guaraní. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A las 8 de la noche juega el puntero Olimpia de local ante Sol de América con Arturo Carlos y todos los compañeros. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no rompo Team Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Gana Guaraní por 1-0.
Fútbol de Brasil, segunda división, se terminó el partido, Ceará le ganó Ponte Preta 1-0 en el equipo local. Ingresó los 20 del segundo tiempo el paraguayo Jorge Pollo Recalde. La pelota sobre la izquierda, a ver, la tiene, juega Ibarrola levantó, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Guaraní gana por 1-0. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes, @Banco PY. Consigue con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor y lácteo. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Agustín Mansur. Agustín Mansur, Agustín le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina. Llegará el segundo de Guaraní, le miró Ricardo F. Ricardo F me mira. Y vamos a ver, me dice Ricardo F. Es un tiro de esquina. A ver, Mansur le va a pegar. El árbitro va a autorizar. Derris López le pegó. Mansur. Seguro, Cristóforo. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Gerardo, mañana se define la intermedia. 2 equipos que ya están para el próximo año en primera. Solamente 2 puntos saca ventaja en la última fecha. El Canario al rojiverde, Gerardo. Sí, señor, así es. Mañana a las 10, Recoleta del Cardiff ante Fernando de la Mora y en el Municipal Carapeguá va a recibir a Tembetaré. Como bien decías, 2 puntos de diferencia. Recoleta 64, Tembetaré 62. Cuidado, acá hay tarjeta. Moreira, el amonestado, Víctor. Amonestado Estivel Moreira, la falta contra Giovanni Bogado. ¿Qué pasó, Ricardo F? No, una locura de parte de Moreira, perdió la cabeza. Sin pelota va y le pega a Giovanni Bogado, no entiendo. Francisco Arce tiene que corregir esto porque de lo contrario va a ser peor. Cerquita al minuto 20. No, aquí acá 3 cuotas, 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y Francisco le dijo algo al asistente 2 del partido, al asistente 1 en este caso, Víctor Villalba. Sí, yo creo que el enojo tiene que ver con lo que pasó en el primer tiempo también, esa de Contreras contra Mansur, porque el propio Mansur se acercó al árbitro a reclamar y lo mismo Arce, me parece que tiene que ver con esa no amonestación, antes que con la amarilla a Estivel Moreira, que me parece que fue clara en esta oportunidad. Sacaron una duda, el asistente 1 que está bajo preferencia, ¿ese es el 1 o el 2? El que está bajo preferencia. El que está bajo preferencia es el 1, Eduardo Britos. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Alcaraz. Afuera, sí, Darío, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Yavirá acaricia con el logo, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Guaraní gana por 1-0. Y su seguro, Taco. Monumental. Bueno, lo que le cobró posición adelantada, Víctor. Falta contra Gutiérrez. Y bueno, no sé, ¿verdad? Porque dejó seguir, cuando terminó ahí sí retrotrajo la jugada para cobrar la falta. Un empujón quizás, pero qué pelota erró el goleador Alcaraz. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia el técnico de Emiliano, Víctor. Así es, camiseta 14, Brian Benítez, y se retiró Edgar Saracho. Y camiseta 15, Juan José Jiménez, y dejó el campo Alberto Contreras. Muy bien, Guaraní gana por 1-0. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Gana Guaraní por 1-0. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual Crédito. La Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. A ver, la pelota para Abogado, le pegó el rebote para Martínez, juega sobre punta derecha para Dani, se le va la pelota a Pérez y estilo de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Abel Paredes. Le va a pegar a Abel Paredes. Abel le va a pegar esa pelota. ¿Puede empatar o no? La pregunta es, ¿lo va a empatar o no, Emiliano? ¿Empata el partido o no? Vamos a ver. Es una pelota parada al centro. Por arriba el cabezazo se metía Gutiérrez. El balón por remedio. A ver, lo tiene Bogado. Llega la pelota otra vez Gutiérrez. Gutiérrez bajó sobre el costado izquierdo. Pone para Paredes. Levanta la pelota para el levantó de zurda. Pelota en el aire. Zamudio bajó de cabeza. Servio atrapa la pelota, Ricardo. Sí, cabeza y mano me parece de parte del jugador de Emiliano. Igual la pelota quedó segura en las manos del arquero serbio, que le está dando realmente mucha garantía al arco de Guaraní.
Muy bien, pelota al fondo, le pega Gaspar Servio. Lleva tu aire Sprit con instalación gratuita con garantía de hasta 3 años sin cuotas de 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Ricardo, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasó, Diego? ¿Puedo levantar la temperatura al aire, Sí, hermano? sí, está frío, ¿verdad? Sí, sí. Está bastante 18. frío, sí. ¿A cuánto sube? ¿24? No, 21, 22. 21. Bueno, cómo no, Ricardo. Vamos a poner a 21. Gana Guaraní por 1-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pecará. Síguenos en redes sociales, comunicando al 081-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. A cambiar Guaraní, Víctor. Camiseta número 2, Alcides Benítez, el que va a ingresar en Guaraní. Muy bien, ¿quién se va, Víctor? Y vamos a confirmarlo en un rato. Cuando sale a recibir asistencia, Brian Benítez está con un corte en la nariz, lo están asistiendo a un costado al volante de Ameliano. Vos sabés que siempre lo cambia, creo que se va, para mí se va Pérez, el lateral derecho. Creo que es el cambio, a ver, me puedo equivocar, pero creo que lo cambia el lateral. Es lo que yo creo. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene, pone la pelota Jiménez. Jiménez movió para Abogado. Otra vez sobre puntas, una para Paredes. Amaga. Abel Paredes tiene a Abel. Viene sobre puntas, una levantó. La pelota era de Zamudio, bajó de cabeza. A ver, Sarki juega al medio. Richard. ¿Y qué pasó con Torales, Ricardo? Le erró al arco, le pegó así como venía, pero le pegó mal a cualquier lado. Vamos a ver el cambio, lo puede quitar a Moreira también porque está amonestado. Vamos a ver a quién lo saca Francisco Arce. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. A ver, te escucho, Víctor. Se retira Alexis Cantero, ingresa camiseta 2, Alcides Benítez, tercer cambio en Guaraní. Bueno, me equivoqué, lateral. Dije el derecho, pero finalmente fue el izquierdo, Ricardo. Claro, con el ingreso de Ibarrola ya tiene el lateral izquierdo, porque con eso Cantero empezó a jugar de volante y quiere que sea su equipo mucho más compacto, Francisco Arce. Muy bien, la pelota al fondo le pega a Gaspar Servio. Energy Gas, llegate a tu casa, ni más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador, verde rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Le pega esa pelota a Gaspar Servio, Guaraní gana por 1-0. Le pegó, tiró Gaspar. La pelota agarra por arriba, pasó la frontera, campo rival arriba, golpe de cabeza. La pelota sobre mitad de terreno, zona media, mira buscando Sarque, primero llegó Román. Al piso va Sarque, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Alcaraz con la pelota, Alcaraz tiene Alcaraz con ese balón, le robó Abogado, vuelve a ganar Alcaraz, está dejando para Mansul por el cuerpo y este baja para Alcaraz, a ver, sostiene, levanta la cabeza, ponte derecho, juega la pelota sobre la punta derecha, está dejando para Román, la pelota para Román juega para Pérez, la pelota para Pérez y otra vez para Benítez, bien Alcides Benítez, juega esa pelota, Benítez otra vez para Pérez, toca la pelota para Mansul, gira con esa pelota, vuelve a girar, a ver, la tiene, ganó, se posiciona, va por el medio, le van marcando justamente a Mansul, recupera, qué pelota, puso presión en la pelota, dejando bien a Benítez y otra vez juega bien, hay peligro, tiene Moreira, levantó, rebotó en la pelota Gutiérrez, saque de costado para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Así formará Sudamérica para enfrentar a Olimpia en Encarnación con Gerardo Ortiz en el arco, Gustavo Jiménez, Juan Ojeda, Rodrigo del Valle, Fernando Díaz, Cristian Amarilla, Diego Valdés, Derlis Oro, Luis Ortiz, Lisandro Cabrera y Fernando Ruiz Díaz. Saque de costado, punta derecha, pertenece al equipo legendario. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Bileta 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decidir estar en certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Golpe de cabeza, pelota por media cancha, falta arriba esa bandera, finalmente es offside o no, Víctor. Mano del jugador de Guaraní tras el salto, le cobraron mano al Alcides Benítez. Muy bien, tiro libre para Meliano. En Comes y Par por cada crédito que hagas participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes y viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. ¿Te gusta el partido? ¿Cómo va, Ricardo F? La expulsión hizo que Guaraní juegue de manera diferente. Sí lo animó a Meliano, pero también se frenó después. O sea, me parece que cayó el partido antes de ser más emocionante. Minuto 27, gana Guaraní por 1-0. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Señoras y señores, después estamos con Arturo, con Carlos Quise, los compañeros para Olimpia Sudamérica. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO, no Ron Portín Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Gana Legendario por 1-0. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana, prepárate para adquirir tus entradas pronto, Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En la intermedia, Gerardo, el 12 de junio, mantiene la categoría, ganó 2-0. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333, Cantabria sea. Nissan Frontier doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Diego. Señor. Sí, señor, así es. Los partidos de esta mañana, 12 de junio, le ganó Santaní 2-0 y permaneció en la categoría. Martín Ledesma ganó, pero no le sirvió. Triunfo ante Independiente 3-1 y va a jugar el próximo año en la Primera B. ¿Cómo estás viendo el arbitraje para vos, Víctor Villalba, de Derris López, el partido de hoy? Y la verdad que en la expulsión bajó bastante la vara, porque en el primer tiempo eso decíamos Diego y vos lo acotaba, que era un partido muy de rigor físico y no quitaba amarilla, no quitaba. Y en la primera jugada del segundo tiempo expulsó por doble amarilla, por una situación me parece un poco rigurosa. Para vos, Ricardo F. Sí, para mí el único error es ese, el haber quitado la segunda amarilla a Vargas. Creo que para ustedes uno de los mejores árbitros, Víctor, ¿verdad? Cuando eligen los árbitros en la mesa. Está ahí entre los irregulares. El mejor conceptuado, según lo que hablamos permanentemente, Juan Gabriel Benítez. Está ahí. Carlos creo que lo nombra mucho a Derlis López como en el top 3. A Ojeda le gusta mucho a Carlos. También David Ojeda y Derlis López es uno de los que menciona en su trío habitual. Y bueno, cada uno con su gusto. Para vos, Ricardo, ¿quién es el mejor? ¿O uno de los mejorcitos? Para mí ninguno es el mejor. Son todos mediocres. Todos mediocres. Todos. Bueno, cerquita de los 30. Olimpia va con Gastón Olvera en el arco, Carlos Espínola, Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala, Rodney Redes, Matías Vera, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Derlis González y Hugo Adrián Benítez. Pero uno por lo menos que zafe, un árbitro. No, no hay un Carlos Amarilla, un Carlos Torres, hasta me animaría a decir un Arias. Ni siquiera eso tenemos hoy en el arbitraje. Te cobra bien un partido, el otro partido te cobra mal. Cuando está en el bar no te cobra un penal, cuando está en cancha te cobra un penal y viceversa. O sea, no, me parece que el arbitraje no está en su mejor momento. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa de Avira Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Está ganando Guaraní, gana por 1-0. Eso seguro, Taco. Monumental. Le está ganando Sportivo Meliano acá, señoras y señores. Tiro de gira corresponde a Sportivo Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Dos cambios en Ameliano. Camiseta 9, Cristian Ocampos. Se retira Richard Torales. Y camiseta 16, Pablo Aranda. Y dejó el campo Julio González. Último cambio en Ameliano. Muy bien. ¿Quién le pega? ¿Zamudio, Víctor? Sí, Alejandro Zamudio. Muy bien, le va a pegar Alejandro Zamudio. Tiro de esquina para Meliano. Le pegó. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Sector defensivo. Pelota a mitad de terreno. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. Y estos cambios, Ricardo F. Bueno, Campos es un jugador que va bien por arriba. Que tiene gol, por eso me parece lo pone, porque necesita por lo menos el empate a Meliano. La pelota sobre punta derecha, Berra tira Aranda. Aranda con esa pelota levantó. Seguro Gaspar Servi atrapa esa pelota. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros piso. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que al ladrillo te cobramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Gerardo, ¿después de cuántos partidos? Vos que estás ahí con esas estadísticas, estás perdiendo a Meliano de Bobadilla. Creo que después de 2 o 3 partidos. Pero sacanos la duda. ¿Después de cuántos partidos por ahora? Porque se mantiene 1-0 a favor del equipo legendario. Gana Guaraní a propósito por 1-0. La última vez, fecha 12 contra Cerro Porteño en Itagua. Ganó Cerro Meliano 1-0, Diego.
Fecha 12. Sí, señor. Está en la 15. Así es. 3 fechas. Después de 3 fechas pierde. Tal cual. Muy bien, la pelota para Zamudio, tiene Zamudio con ese balón, está dejando bien para Sarque, moviendo sobre la punta zurda, está dejando para Paredes, a ver, levantó, tiró, centró, golpe de cabeza, sector defensivo, avanza Patiño, tiene juego para la visita. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay, ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo cambia todo. Y Guaraní después de cuánto no pierde, también interesante el dato, Gerardo, lo de Guaraní. Cuidado con esta, el árbitro de conseguir. A ver, tiene Zamudio. Se recupera el hombre de Ameliano. Corrió Zamudio, vuelve a ganar, cayó, no pasó nada. Pelota sobre la izquierda, sale Mati Martínez para Guaraní. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepaga, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, Cortora Real en todo momento. Es decir, ¿cuál fue la última derrota de Guaraní en el campeonato? Cambio la pregunta. Pelota para Abogado. Abogado tiene, soltó, se equivocó. Iba a la contra. A ver, tira Alcaraz ganó, se mete, está solo, corre Alcaraz. A ver qué hace, pide Román. Alcaraz con la pelota, pide Benítez. Alcaraz movió, se equivocó. Bueno, Ricardo F. Bueno, ¿para qué hace lo que no sabe? Tiene potencia, sí, pero tiene que saltar la pelota mucho antes Alcaraz y no querer ser el exquisito del partido. Pelota para el fondo, San Sportivo Emiliano. Última derrota de Guaraní, fecha 6 desde clausura el viernes 16 de agosto de visitante. Cayó ante el Sportivo Luqueño 2-1 luego de 9 partidos. Mirá vos, la última fue en la fecha 6, la última derrota de Guaraní. Sí, señor. Impresionante la racha que tiene Francisco Chiquiarse, Ricardo F. Sí, pero tiene muchos empates, 9, ¿verdad? Guaraní tiene 9 empates, sí, señor. No está bien, por más que tenga empates o victorias, pero no pierde en la fecha 6. Sí, claro, pero te digo, no suma mucho porque empata demasiado. Sí, señor, la pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene Alcaraz. Alcaraz con esa pelota. Alcaraz movió, se equivocó. La pelota para Cristóforo. Brindemos por la mitad que apertura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Víctor, ¿tiene algún cambio por hacer, Chiquiarse? Sí, tiene todavía 2 cambios por hacer y las opciones son Martín Rodríguez, Mario López, Gustavo Marecos, Víctor Céspedes, Danilo Santa Cruz, Álvaro Cuello, Antonio Marín, Nicolás Barrientos y Alan Pereira. Esos 2 últimos me parecen pueden ser los cambios, Barrientos y Pereira. ¿Te parece, Ricardo? Sí. La pelota para Zamudio, juega sobre la derecha. A ver, tiene y Bobadilla ya modificó todo o hay algunos por ingresar, Víctor. No, Bobadilla ya hizo los 5 cambios. Correcto, Víctor, la pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene, juega Bogado con esa pelota. Bogado soltó, movió, dejó suavecita para Sarque movió, largo esa pelota, muy fuerte para Jiménez. Será tiro de portería para Guaraní, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros sin Villapico y van. Guaraní gana por 1-0. Y su seguro, taco. Monumental. Gana Legendario por 1-0. La primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor y el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. Víctor, te hago una consulta. Víctor Villa, el basiquera a tu izquierda. Dedica a Ricardo, el que está debajo de cabina. Creo que es Goroso, el de camisa blanca, el de barba. El que está a la izquierda, no a la derecha. Eso no, Ricardo. Víctor, Goroso. ¿Lo ubicas? ¿Dónde mismo, Diego? A ver, ¿qué pasa acá? Ricardo F, cuidado con el árbitro. ¿Pitó falta o saque de costilla? Sí, tarjeta amarilla, sí. Tarjeta amarilla. Correcto, para Martínez, Víctor, el 10 de Guaraní. Sí, Matías Martínez, amonestado en Guaraní. Muy bien, tiro libre para Emiliano. En el Ahorrazo compras más y paga menos. Productos de calidad del por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60%. Productos seleccionados válidos para los 649 puntos. Y por la web en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Creo que es Goroso, ¿Por Ricardo. qué llegó? ¿Por Charles Goroso? ¿Y No. que era jugador? Sí, Goroso. No recuerdo el No, nombre. él no es. Este no. ¿Te parece? ¿O es muy parecido entonces? La pelota por el medio, a ver, la tiene, juega Guaraní, va por el piso, falta. Mirá Paredes. Cuidado. Le dicen de todo al árbitro, Ricardo. ¿Va tarjeta o no? ¿Hay tarjeta o no? Paredes le dijo de todo, Sí, le protestó porque para él no fue falta. Ahora Guaraní va a aprovechar, se va a quedar el hombre en el piso. Tranquilo, le dicen, tranquilo.
Se levanta de a poco. Ahora advierte Derlis al 15. A Jiménez. Sí. Bueno, advertencia simplemente, tiro libre para Guaraní. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quita 2. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cepellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, minuto 37, Guaraní gana por 1-0. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. No Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Arturo Carro ya están preparados. Después están para el juego Olimpia Sudamérica. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Con esta victoria suma 24 puntos en las posiciones el equipo legendario. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay y encontrarlas en Chacomer. La próxima fecha, en la fecha 16, ¿contra quién va Guaraní? ¿Contra quién va Ameliano? La pelota por remedio. A ver, tiene Zamudio. Zamudio le va a pegar. Zamudio jugó, soltó, se equivocó. Iba a la contra. A ver, tiene Moreira. Moreira tiene para Guaraní. Moreira está solo, juega. Está dejando bien a Benítez. A ver, se mete Benítez. Segundo. No, Benítez tiró. Y la pelota se desvía y atrapó el arquero Cristóforo Ricardo F. Esto es cuando se te pone totalmente negro el panorama. Eso le pasó a Benítez. Le pegó al arco, la pasó al costado. Decidió pegarle al arco, pero muy mal. Acá falta y va la tarjeta. Tarjeta para Pérez o para Román. Es Román finalmente, Víctor. Fernando Román, amonestado la falta contra Juan José Jiménez. Muy bien, tiro libre para la visita. Próxima fecha para ambos equipos, el próximo viernes 18 de octubre, 19:30 horas, Ameliano en Villaliza va a enfrentar a Triniense por su parte Guaraní. El lunes 21 de octubre, 5:30 de la tarde en Pedro Juan ante el 2 de mayo. Correcto, Gerardo, acá, señoras y señores, tiro libre para Ameliano, Ricardo F. Sí, tiro libre para Ameliano, 7 tarjetas. Quitó, más la roja, 8 tarjetas quitó Derlis en este partido. ¿Cuántas tarjetas? Amarillas. Ahora hay 5 amonestados, pero tuvo la primera y la segunda, son 6, 7 y una roja. Son 8 tarjetas. Correcto, Ricardo F. Marcamos el tiempo, Darío. En neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego y ¡bam! Y Guaraní gana el partido por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Peinó Sarkis, nadie acompañó la jugada, Ricardo F. No, una peinada de Sarkis, pero en el segundo palo no cerró absolutamente nadie. Tranquilo está Servio para quedarse con el balón ahora y hacer pasar algún tiempito, ¿verdad? Este que va a entrar es Alan. Sí, señor. Víctor, cambia, Chiqui. Así es, camiseta 35, Alan Pereira. Y el otro, camiseta 5, Mario López. Los que se vienen en Guaraní. López es zaguero central, el otro es delantero. Así es, Mario López, zaguero central, y Alan Pereira, delantero. Correcto, Víctor, muy bien. Los últimos cambios de Francisco Chiquiarse. Media, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Mili Empeño, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Carval Concepción. Mili Empeño. Olimpia Sudamérica en Encarnación. A estadio, me imagino, estadio repleto con Arturo Carlos y todos los compañeros. Lo auténtico del Chaco Tortivis, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Tortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y recordando que está con 10 Guaraní, la expulsión, doble tarjeta amarilla de Vargas con 10. Está jugando todo el segundo tiempo el equipo legendario. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como de May Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Y la pelota para Jiménez, tira Ameliano, marca Pérez, el lateral derecho de Guaraní. Falta, comete Jiménez, tiro libre para Guaraní. Con Magro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-030000. Con Magro, solución, tecnología y respaldo. En 12 Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor, los cambios. Se retira Adrián Alcaraz, ingresa camiseta 35, Alan
Alan Pereira en Guaraní y el último cambio 5 Mario López y va a dejar el campo Daniel Pérez. Muy bien. ¿Quién está en el piso en Guaraní, Víctor? Justamente Daniel Pérez, piden la camilla para retirarlo. Ricardo F. Bueno, un cambio obligado entonces lo de Francisco Arce, lo sacan a Dani Pérez, por eso el ingreso de López y el otro por cansancio. Ya Alcaraz no le daban la pierna, no podía siquiera decidir bien por ese cansancio que tenía, y Alan, que para el contragolpe le va a venir de lujo a Guaraní. Muy bien, después estamos con Olimpia Sudamérica. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el cantón de los precios bajos. Mañana prosigue la fecha con Trinidense, Libertad de fondo para Cerro General Caballero. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad dentro de sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y la pelota por arriba, largo, al fondo se mete Alan Pereira, llega primero Gutiérrez, pone de zurda pelota a un costado, será saque de costado lateral y pertenece al equipo de Guaraní, sector preferencial. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 7 tarjetas amarillas, Víctor Villalba, y una tarjeta roja en este partido, Víctor. Así es, estuvo hoy finalmente de la vara alta a sacar esta cantidad de tarjetas de Luis López. Muy bien, pelota a un costado lateral y otra vez pertenece al equipo legendario. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y esa tarjeta, la segunda amarilla para Víctor Villalba, para Ricardo F, generó muchas dudas para los compañeros. Doble amarilla entonces la expulsión de Vargas. Está jugando con 10 el equipo legendario que gana por 1-0. Con esto va sumando 24 puntos en las posiciones. Se pone a 5 Olimpia. Olimpia juega después ante Sudamérica a las 8 de la noche en Encarnación. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracor. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. A ver qué dice el juez, será tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca el minuto 45, tiro de esquina para Meliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con el respaldo y garantía de Electropar. ¿Quién le pega a Víctor? Juan José Jiménez. Le va a pegar Jiménez. Cuidado con esto y se empata a Meliano. Es lo último que tiene Meliano. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Será pelota para tiro de esquina. 6 más. 6 más, Víctor. 6 minutos más, así es. Bueno, los silbidos que bajan en preferencia los hinchas aurinegros, para mí una exageración. También me dice que sí Ricardo F. Después pasó con Ricardo, pelota, el cabezazo. El rebote, gol, 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 gol. Gol. Sarkis, gol. Deportivo Emiliano Sarkis. Sarkis llega al gol en la boca del arco, el rebote que da Gaspar Servio. No pudo contener esa pelota el arquero legendario y llega Sarkis. Repito, en la boca del arco, en poste derecho el arquero aurinegro. Empató a Emiliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 1, Emiliano 1. Monumental. Castigo para Guaraní, mucho premio para Meliano. La forma en que le hacen el gol de una pelota parada, un rebote donde nadie la pudo sacar y Sarkis prácticamente se tropieza con el balón. Se lleva por delante la pelota, pero para suerte suya ingresa y es el empate para un Meliano que, repito, no hizo mucho. Guaraní, que lo estaba aguantando, sufre este golpazo. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. 1-1 el partido. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. La pelota para el fondo, sale Gutiérrez para la visita. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los lugar. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Cuidado, remate. No, pero no vale el gol. Es falta, Víctor, es falta. Así es, falta le cobró a Brian Benítez. La verdad yo tengo mis dudas. A mí me pareció que punteó la pelota, pero quedó sentido el hombre de Guaraní.
casi al instante pitó el árbitro del partido. Claro, por más que revisen en el VAR, pase lo que pase, el árbitro paró la jugada con el silbato y es falta para Guaraní. Muy bien, entonces falta para Guaraní, será tiro libre. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express, prepizza Stock la unidad 2450 guaraníes, extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos 1300 guaraníes. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre contribuirá con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes, ingresa a farmaciacatedral.com.py. ¿Cómo está la tabla por ahora? ¿Cómo está quedando la tabla con este empate, Gerardo? Con esto llega a 22 el conjunto de Guaraní, queda a 7 puntos de Olimpia. 22 para Guaraní, Ameliano está llegando a 21. Correcto, muy bien, saque de costado, sector preferencial, pertenece al equipo legendario. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC, encontrar soporte de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% y hasta 4 años de plazo. Banco, crece desde la raíz. El centro por arriba, golpe de cabeza, pelota, Lara a un costado, otro saque de costado, pertenece al equipo legendario, punta derecha. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. A ver, saque de costado, pelota, Lara dentro del área, va el rechazo, le queda esa pelota, Moreira se equivocó, el balón sobre el costado izquierdo tiene Jiménez, levantó el árbitro para el juego. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, quedó sentido Elías Sarkis, remató Steven Moreira, le agarró justo la pelota con la pierna débil y pisó mal. Sarkis, aunque ahora finalmente se levanta, no pasó nada. No pasó, se notaba que no pasó nada, pero el árbitro igual paró el partido. Pelota para Ameliano. Bueno, pelota para el fondo, sale la visita. Para vos que estás aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Nokia K3, cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Perdón, Darío, cerquita del minuto 50, la pelota nada para Sarkis. Está habilitado Sarkis, cuidando, Sarkis juega al medio, Zamudio. La pelota al travesaño y afuera. La pelota y arriba el banderín, Ricardo F. Bueno, estaba offside, ¿qué pasó? Ahora lo que tapa Servio, fenomenal realmente, y Guaraní, que lo estaba ganando hasta si se quiere cómodo, se le complica todo al final del partido. Pelota para el fondo, corresponde salida para Guaraní. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales, @Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Yavirá acaricia con honor, acaricia 2 litros y limpia Diego Iván. 1-1 el partido. Y su seguro, Chaco. La pelota por arriba largo. Viene sobre mitad de terreno Bogado. Bogado, cuidado con con Ameliano. Bogado con el balón. Bogado juega para Zamudio. Zamudio colocó para Bogado. Punta derecha, dejó correr. Será saque de costado para la visita punta derecha. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Se encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Crédito para autos 0 kilómetros de la caja mutual. Tasas desde el 10,5%. Usados 16,5%. Más 5 al 218 4.000. Caja mutual. Ahora corresponde tiro de portería para el legendario. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en más de 1000 slots. Estamos